Hay clubes que simplemente ganan títulos y luego hay otros que, bueno, que cambian las reglas del juego para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Estudiantes de La Plata, el equipo de universitarios que, armados con método y muchísimo sacrificio, se atrevieron a conquistar el mundo del fútbol. Para entender a Estudiantes, de verdad, hay que empezar por aquí, por esta frase. Ojo que no es un simple eslogan para una camiseta, ¿eh? Es su ADN, su código genético. Es toda una declaración de principios que define una identidad forjada en el sudor, la disciplina y, sobre todo, el sacrificio. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? No tenían el dinero de los grandes equipos, ni la afición más numerosa del país. Pero tenían algo más. Tenían un método, una mística especial. Vamos a descubrir cuál era su secreto. Es que, para entender cómo ganaron todo lo que ganaron, primero hay que entender qué son, cuál es su esencia. Y su origen, el hecho de que nacieran en la universidad, no es un dato sin más, no, es la clave que lo explica absolutamente todo. A ver, la mayoría de los clubes argentinos nacieron en un barrio, del fervor obrero, pero Estudiantes no. Estudiantes nació literalmente en las aulas de la universidad. Fue fundado por un grupo de universitarios y por eso su ADN fue desde el minuto uno mucho más intelectual, más analítico. Y es que hasta su apodo, Pincharrata, lo dice todo sobre ellos. Nació como una burla de los rivales. Se reían de los fundadores porque muchos eran estudiantes de medicina y, bueno, experimentaban con ratas. Pero ellos, en vez de ofenderse, hicieron algo genial. Lo que era un insulto lo convirtieron en su bandera, en un escudo de orgullo, un símbolo de esa identidad trabajadora, casi científica. Y con esto llegamos al corazón de su filosofía, lo que ellos mismos llamaron la aristocracia del esfuerzo. ¿Qué significa esto? Pues que su éxito no se basaba en tener al jugador más talentoso y ya, sino en el método, en el trabajo. Y sobre todo, había una regla de oro, inquebrantable: el equipo, el club, siempre está por encima de cualquier estrella. Siempre. Vale, ya tenemos la filosofía. Trabajo, disciplina, el equipo por encima de todo. Ahora llegaba el momento de la verdad, llevar esa teoría a la práctica en el escenario mundial. Y fue así, precisamente así, como se forjó la leyenda de su época dorada. Con un entrenador visionario, Osvaldo Subeldía, al mando, Estudiantes pasó de ser un equipo modesto a una auténtica apisonadora. En solo 4 años, rompieron el dominio de los equipos grandes de Argentina y ganaron 3 Copas Libertadores seguidas. Una auténtica barbaridad, algo impensable. Pero, a ver, ¿cómo lo consiguieron? Pues revolucionando el juego, básicamente. Zubeldía introdujo conceptos que en los años 60 sonaban a ciencia ficción. El estudio milimétrico del rival en vídeo, las jugadas de estrategia ensayadas una y otra vez, la trampa del fuera de juego como un arma defensiva sistemática. De repente, el fútbol dejó de ser solo arte para convertirse también en un tablero de ajedrez. Pero el momento cumbre, la gesta que los convirtió en una leyenda inmortal, llegó en 1968. La final de la Copa Intercontinental. El rival, nada menos que el todopoderoso Manchester United. Es que hay que imaginarse la escena, Old Trafford, el teatro de los sueños, enfrente leyendas como Bobby Charlton o George Best, y este equipo, salido de la universidad, no solo aguantó el tipo, sino que se coronó campeón del mundo en su propia casa. De hecho, a día de hoy, siguen siendo el único club argentino que ha dado la vuelta olímpica en Inglaterra, un hito que, sinceramente, desafía toda lógica. Y lo increíble es que esa mística no se murió en los años 70, para nada. Se fue transmitiendo de generación en generación. Y no hay mejor ejemplo para explicar esto que la historia de un padre y un hijo que compartieron apellido y compartieron la misma gloria. Por un lado, Juan Ramón Verón, la bruja, el héroe de Old Trafford, el que marcó el gol decisivo. Décadas después, su hijo, Juan Sebastián, la brujita, que era una estrella en Europa, renunció a contratos millonarios para volver a casa y cumplir una promesa: devolver a Estudiantes a lo más alto de América. Una historia de lealtad que hoy en día es casi imposible de ver. ¿Y saben qué? Lo consiguió. En el año 2009, liderados por otro hombre de la casa, el entrenador Alejandro Sabella, Estudiantes volvió a rugir, volvió a la cima del continente en una final que fue, sencillamente, inolvidable. Es que esa final fue la historia de Estudiantes resumida en 90 minutos. Jugaban la vuelta en Brasil contra el Crucero con más de 70.000 personas en contra. Empezaron perdiendo, por si fuera poco, pero fieles a su lema, lucharon, remontaron y ganaron. La imagen de Verón, hijo levantando la misma copa que levantó su padre, es historia pura del fútbol. Pero, ¿y hoy en día qué queda de todo esto?
Pues la realidad es que esa filosofía no es solo cosa del pasado. Hoy esa mística sigue latiendo con más fuerza que nunca en el corazón del club, en su gente y, como no, en su casa. Después de muchísimos años jugando en campos ajenos, el club, con el esfuerzo titánico de sus socios, reconstruyó su histórico estadio en el mismo sitio de siempre. El Estadio 1 es mucho más que un campo de fútbol. Es un símbolo de perseverancia, de no rendirse nunca. Y lo curioso es que este estadio representa el club a la perfección. Es moderno, tecnológico, sostenible, pero está anclado en su lugar de toda la vida. En su inauguración proyectaron un león de fuego holográfico gigante que caminaba por el techo. Una pasada. Era una forma de decir, el espíritu de los campeones nunca se fue de aquí. Y claro, no podemos terminar sin hablar de su gente. Porque no son simples hinchas, se consideran una familia, la familia Pincha. Es una identidad que se hereda de padres a hijos, basada en esos mismos valores de sacrificio y lealtad. Ellos son, al final, los verdaderos guardianes de la mística del club. Al final, la historia de Estudiantes nos deja una lección clarísima. Su éxito nunca fue cuestión de suerte, nunca fue azar, fue diseño. Fue el resultado de aplicar una filosofía de trabajo, de estudio, de inteligencia y de corazón. Es la prueba definitiva de que, a veces, la voluntad bien dirigida puede de verdad vencer a cualquier gigante.